Sobre la Junta Nacional de Justicia, la ONU a través de su coordinador en el Perú se ha manifestado. Las Naciones Unidas en el Perú se han manifestado sobre múltiples temas siempre. Educación, salud, pero este último comunicado ha sacado urticaria en el Congreso. Tanto así que han exigido que Gervasi, canciller de la República, reciba al coordinador y lo llame al orden. Bueno, ¿qué piensa de esto Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores y conocido internacionalista? Miguel Ángel, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Buenos días. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué le ha parecido en general el comunicado de Naciones Unidas? Yo lo escuché anoche, me pareció que ha sido usted muy crítico. Bueno, lo que pasa es que en estos temas tenemos que ser muy serios, no caer en la subjetividad y pegarnos al orden que se llama derecho internacional o derecho interno. Comprenderás que en el sistema internacional, en el vecindario planetario, todo está regulado, porque si no también nos anarquizamos. Entonces, hay una resolución que es la 2131 del 21 de diciembre de 1965, que es muy categórica. Dice claramente de que no es posible que se produzca la intromisión. No se admite la intromisión en los asuntos internos de un Estado. Lo que ha hecho el coordinador residente de las Naciones Unidas, del sistema de la ONU, aquí es emitir un pronunciamiento refiriéndose stricto sensu a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso de la República. ¿Cómo no entonces? Estamos frente a una organización internacional que atropella, no puede hacerlo porque está prohibido, porque hay un principio que se llama no intervención, que además de esa resolución está consagrado en el tratado más importante del planeta que se llama Carta de San Francisco. Carlos, el artículo 2,7 es muy claro. Nada ni nadie puede intervenir, la ONU no puede intervenir, ni los demás estados en los asuntos internos de otro estado. Eso se llama injerencia. De manera que no hay para qué darle tanta vuelta a una determinación clara y objetiva y que lacera el concepto y el principio de soberanía del Estado que está consagrado en el derecho internacional y que es propio del derecho nacional del Estado. Pero, Miguel Ángel, la definición de soberanía que sostienes en esta conversación parece ser una definición decimonónica, en la medida en que el Perú se adscribe a través de tratados internacionales a ser parte de una comunidad internacional, a la que además financia con su dinero, porque todos los estados financian al sistema de Naciones Unidas, donde además su pronunciamiento hace una exhortación, Miguel Ángel, no es una imposición, no es un ultimátum, no es un hasta aquí llegamos, no, es una exhortación que lo ha hecho además para hablar de temas de dengue, para hablar de temas magisteriales. Entonces, lo que hay aquí es una hipersensibilidad porque el Congreso sabe que lo que está haciendo es llevar a juicio sumario a una organización independiente en términos constitucionales, Miguel Ángel. Lamentablemente, Carlos, la forma como lo estás diciendo, por supuesto de muy buena fe, no es así. El derecho internacional y el derecho interno tienen una relación de armonía, porque si la armonía se pierde, entonces todo lo que signifique el ingreso en el territorio del Estado de pensamientos, opiniones, recomendaciones, etcétera, se permiten y se acabó, ya no hay derecho interno, porque la agenda política de la vida de un pueblo viene o se hace desde afuera, eso no puede existir. Por eso es que se habla de la intromisión o de la injerencia. Esto hay una enorme doctrina. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos hay una tendencia a relativizar el concepto de la soberanía y eso es muy malo y eso es riesgoso. No sé, porque, okay. Es que es riesgoso porque comprenderás que
una determinación internacional como pronunciamiento, además atípico, porque no existe en el derecho internacional de la ONU, no existe, e ingresa, califica, se mete en la ida y vuelta del vecindario interno, evidentemente altera, pues. Es decir, ya basta con la pugna que hay entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia para que ingrese un vector desde afuera, nada más y nada menos que de la ONU, en relación a la posición de una de las, míralo así, partes. Eso genera mayor polarización, no corresponde. Ya te acabo de citar a la Carta de la ONU y te acabo de referir a la Resolución 2131 y te refiero ahora a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es exactamente lo mismo que te acabo de señalar. Esta relativización está generando que todo el mundo ingrese en el derecho interno y se acabó el asunto. Ya no tenemos una vida entre peruanos, sino que se coteja desde afuera. Eso es grave, es riesgoso, Carlos. Cuidado con eso. Se impacta, se menoscaba y evidentemente se polariza el país. Las relaciones internacionales así no funcionan. Los estados son muy cuidadosos de las organizaciones, de lo que pasa en el frente interno de cada uno de ellos. Miguel Ángel, por supuesto, bienvenida a la discrepancia y en los mejores términos, siempre con usted, por supuesto, señor Rodríguez Mackey, pero ¿cuántas veces el Perú se ha visto en encrucijadas políticas y ha acudido, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos para salir de esa situación? ¿Cuántas veces... Termino. ¿Cuántas veces hemos recurrido a las instancias internacionales a las que pertenecemos para poder salir de nudos gordianos que nos tenían atenazados, entre ellos la dictadura del Fujimorato, ¿no es cierto? Y pudimos, gracias a esa presencia y a esa actitud y a esa voluntad, la posibilidad de salir de situaciones. Claro, usted me dirá, es que en el caso de la OEA nosotros lo solicitamos y eso cambia el panorama. Yo no lo tengo tan claro porque Naciones Unidas es un aliado del Perú y un aliado del desarrollo, y cuando nos dice, ojo, esto puede ocurrir, no lo siento una injerencia. Le repito, no es un ultimátum, no me están poniendo una pistola en la cabeza, me están diciendo, cuidado Perú. Claro, lo que pasa es que tu razonamiento, el que acabas de hacer, es muy válido porque de acuerdo al principio de soberanía, la ONU, la OEA, cualquier organización internacional solamente puede ingresar en el Estado-Nación si el Estado lo permite y normalmente si el Estado lo pide. Ahí está, pues, así actúa, hay toda una práctica. La OEA para el asunto, como comprenderás, de lo de la ruptura democrática de Pedro Castillo, ellos no vinieron porque dijeron tenemos que entrar en el territorio nacional para ver qué pasa en Perú. No, el Estado peruano, a través del propio Castillo, le mandó una carta, acuérdate, para que puedan venir, porque eso es soberanía y esas cosas no pueden manosearse. Vamos a desbordar, Carlos. Mañana más tarde, cuando realmente tengamos algo los peruanos que mirar en relación a nuestro propio destino como Estado-Nación, y no vamos a querer que la ONU intervenga para nada, va a ser tarde porque vamos a crear precedentes diciendo que ellos también pueden hacerlo como si fuera el vecindario interno el mismo que el internacional. Le tengo que decir respetuosamente a todos aquellos que vienen diciendo de que puede hacerlo, que no. Allí está faltando lectura, mucha lectura. Miguel Ángel, de lo que significa el respeto de reglas. Por alguna razón, pues existe lo que se llama la política exterior, la política internacional, la diplomacia. Miguel Ángel, son dos categorías distintas del derecho nacional. Miguel Carlos. Ángel, me ciño al documento que emitió Naciones Unidas. Fíjese el título, La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena. Es un título, termino, absolutamente neutral y equilibrado. Y en su primera línea dice, el sistema de Naciones Unidas en el Perú expresa su preocupación
Digamos, dice la ONU, estamos preocupados. Termino con esto, ya que usted me cita artículos y citas jurídicas de Naciones Unidas. El comunicado lo dice, los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de las judicaturas adoptados por la Asamblea General, habla del año 85, afirman que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. A igual razón, igual derecho, Miguel Ángel, si usted me cita los principios de soberanía, cíteme, por favor, también los argumentos que obligan al Congreso peruano a no tirarse abajo una institución con independencia constitucional, Miguel Ángel. Justamente, Carlos, y esta es la gran diferencia entre un pronunciamiento que hace cita de resoluciones, de que las resoluciones emanan, Carlos, de la Asamblea General. Ahora la próxima semana la presidenta irá a las Naciones Unidas y en ese marco se produce debates. Ahí no hay ninguna injerencia en nada porque todos están en una relación plana. Ese pronunciamiento no es una resolución, eso viene directamente hacia el frente interno, picándolo, lacerándolo. Y hay esta diferencia, solamente esta diferencia es cualitativa y de fondo. Entonces, por eso es que se cuida mucho el frente interno, sino por qué razón se lee en el tratado. Ojo, la Carta de la ONU es un tratado que dice que está prohibido cualquier acto de intromisión o de injerencia en los asuntos internos del Estado. ¿Cómo la ves? O sea, las resoluciones son recomendativas y yo te menciono el tratado. Esto es importante porque esto se llama hermenéutica, el acto interpretativo del derecho internacional que tenemos que aprender a respetar, nos guste o no nos guste. Miguel Ángel. Y cuando eso se hace, entonces, con esto puedo acabar, sí. Cuando eso se hace, entonces eso se llama la relación de armonía entre el derecho interno y el derecho social, cuya montaña de argumentos están, y todos lo conocemos. Miguel Ángel, encapsulo para cerrar esta entrevista el tema de Naciones Unidas. Lo encapsulo, dejémoslo ahí un momento. Cuando el Congreso de la República, y usted es un jurista, decide hacerle juicio sumario para volarse a todas las cabezas de una institución que es independiente en términos constitucionales, cuando hace eso, a mí me parece un atropello salvaje a nivel constitucional. Pero quiero conocer su opinión, porque usted parece estar muy de acuerdo con el Congreso, Miguel Ángel. No, yo no estoy de acuerdo con el Congreso ni con la Junta. Dígamelo. Yo soy un hombre del derecho que interpreta. Mira, ve, existe el artículo 157 de la Constitución Política, sí, que dice que ante una causa grave, y no estamos hablando solamente de delito, como se lo decía una joven abogada anoche que hablaba solamente de temas punitivos, porque eso sí los tuvo el Consejo Nacional de Magistratura, el anterior proceso, la anterior institución a esta Junta, sino que la causa grave se refiere a una circunstancia que puede mermar la naturaleza constitutiva de la Junta, la descalifica por su impertinencia, porque crea desconfianza. ¿Qué cosa ha hecho la Junta? La Junta, dime si no es verdad, objetivo, sin decir si estamos a favor o en contra, nada más. ¿Acaso la Junta no ha expresado su opinión de que sobre la posibilidad de que se investigue adelantamiento de opinión sobre la ex fiscal de la Nación? Ese es el tema. ¿Por qué hace un adelantamiento de opinión sobre la ex fiscal de la Nación? Esa sola razón ha llevado al Congreso a activar su prerrogativa de investigación. Esa prerrogativa de investigación a mí me parece que la puede ser. Que termina en remoción es el asunto subsiguiente. Pero no menor, Miguel Ángel. No debería, y menos aún. Déjame terminar. Déjame terminar. En el Perú no debería preocupar a nadie el inicio de investigaciones, porque la investigación es para producir una consecuencia de la verdad, del conocimiento. Puede ser que la investigación diga que no hubo adelantamiento
opinión y se acabó. Pero no hay que temerlo, porque si no, entonces nos desaforamos. ¿Y quién hace eso? Según la Constitución, porque si no fuera así, entonces estaríamos ante un verdadero golpe parlamentario. La Constitución eso es lo que está pasando, Miguel Ángel. El 157 no tiene un desarrollo constitucional que permite establecer cómo se acomete en estos casos, y ni siquiera habla de sumario. El juicio sumario se utiliza en situaciones extremas. ¿El haber adelantado opinión para ti es razón suficiente para volarse a las 7 cabezas de la Junta Nacional de Justicia, Miguel Ángel? Perdóname, Carlos, yo no he dicho eso. Te estoy diciendo que el adelantar opinión sobre un exfiscal sí es razón suficiente para investigar. Y la investigación puede terminar en una remoción o no. Tenemos que ser serios. ¿Quién es el que tiene la prerrogativa de investigar? El Congreso, pues, porque eso lo dice muy claro. Pero con debido proceso. Y eso no existe. Con esto acabo. La Constitución no tiene por qué señalar procedimientos, porque la Constitución claro que no, pero tiene desarrollo constitucional y tiene normas afines que lo permiten y la reconfiguran. Constitucionales. De acuerdo. La Constitución no es un código procesal. No, yo sé. Bueno, Miguel Ángel, el tiempo nos ganó. Siempre grato discutir con usted, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, en los mejores términos. Muchas gracias. Carlos. Hasta la próxima. Buenos días, gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Esa era su opinión, pues, su opinión al respecto, y hacia allá avanza.